Imagina esto. Son las 10:30 de la noche en una oscura carretera de Texas, a solo 18 millas de la frontera con México. Una única patrulla blindada de la policía atraviesa la noche desértica, llevando 9 millones de dólares en efectivo, robados del cártel más peligroso del norte de México. Detrás del volante se sienta el sheriff John Hale, un veterano de guerra de 48 años, pilar de su comunidad y el hombre en quien todos confiaban para mantener sus calles seguras. Sus manos aprietan el volante con fuerza, su rostro tenso por la concentración. Ha calculado cada detalle, cada segundo de su ruta de escape. En 18 minutos, cruzará a México y desaparecerá para siempre. Entonces su teléfono vibra. Un mensaje de texto. Sin palabras, solo un video en la pantalla. Sus hijos, atados y torturados. El sonido de risas crueles de fondo. Hale frena bruscamente. El polvo explota en el aire. Se queda paralizado mirando la pantalla. Su plan perfecto, aquel en el que había burlado al cártel, a la DEA e incluso al FBI, tenía un defecto fatal. Se olvidó de su familia. Pero cómo un sheriff condecorado se convirtió en el mismo criminal que había pasado años persiguiendo. ¿Qué harías si la vida de tu familia dependiera de la decisión más peligrosa que jamás hayas tomado? Y con la vida de sus hijos en juego, ¿qué elección haría John Hale a continuación? Esta es la verdadera historia de John Hale, el sheriff que se convirtió en un capo durante exactamente 24 horas en la elección imposible que definiría el resto de su vida. Antes de comenzar, tengo un pequeño favor que pedir. Solo tomará unos segundos. Por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios a qué hora estás viendo esto. Estas pequeñas acciones realmente ayudan al canal y me permiten traerte nuevas historias todos los días. Permítanme llevarlos 6 meses atrás, al condado de Dorset, Texas, con una población de 12,000 habitantes, justo en la frontera con México. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde la mayor emoción suele ser el partido de fútbol americano de la escuela secundaria los viernes por la noche. El sheriff John Hale era todo lo que esta comunidad quería en un hombre de ley. Veterano de la guerra de Irak, condecorado con el corazón púrpura, casado con su novia de la secundaria, Kate, durante 23 años, y padre de 2 hijos adultos. Emma, de 21 años, que trabajaba como auxiliar de maestra mientras estudiaba su licenciatura en educación, y Michael, de 21 años, un estudiante universitario de último año que estudiaba justicia penal, siguiendo los pasos de su padre. Esto es lo que todos veían, un hombre que lo tenía todo bajo control. Esto es lo que nadie sabía. John Hale se estaba ahogando. Durante 8 años como sheriff, se había forjado una reputación como el tipo que resolvía los problemas. Cuando la DEA necesitaba apoyo local para sus operaciones contra el cártel Los Nómadas, el grupo responsable de contrabandear el 80% de los narcóticos que fluían hacia el sur de Texas, llamaron a John Hale. Cuando el FBI necesitaba a alguien que entendiera el terreno, la cultura y cómo funcionaban las cosas en la frontera, llamaron a John Hale. Pero aquí está la cruel ironía. El hombre en quien todos confiaban para proteger su dinero no podía proteger el futuro financiero de su propia familia. El salario del sheriff en el condado de Dorset era de $52,000 al año. Después de impuestos, pagos de hipoteca y gastos básicos, no quedaba mucho. Kate trabajaba a tiempo parcial en el banco local, pero sus sueños eran más grandes de lo que su pequeño pueblo podía contener. Ambos hijos tenían deudas de préstamos estudiantiles crecientes. $47,000 para Emma, $52,000 para Michael. Emma estaba planeando su boda con su novio de la universidad, una boda que la familia no podía permitirse. Solo el lugar costaba $8,000. Kate había sido aceptada en un programa de negocios que podría cambiar sus vidas, pero la matrícula era de $15,000 que no tenían. Cada mañana, John se despertaba con la misma aplastante realidad. Estaba fallando como proveedor. Kate se había cansado de sus problemas financieros. Quería mudarse a Austin, tal vez a Dallas, iniciar un negocio y dar a su familia las oportunidades que merecían. Pero cada conversación sobre dinero terminaba de la misma manera, con el reconocimiento de que estaban atrapados. John estaba dividido entre su deber con su comunidad y su incapacidad para darle a su familia la vida que merecía. Sin la insignia, ¿quién era?
Pero con la insignia estaba viendo a sus hijos luchar con deudas y el sueño de su esposa desvanecerse. Y fue entonces cuando se presentó la oportunidad. Pero John no sabía que esta oportunidad lo convertiría en el hombre más buscado de Texas en 72 horas. En febrero de 2023, la agente especial de la DEA, María Santos, se acercó a John con la operación más grande que jamás habían intentado en la región. La inteligencia sugería que los nómadas planeaban mover toda su reserva de efectivo, estimada entre 8 y 12 millones de dólares, de su red de distribución de regreso a México. Esto es lo que la agente Santos le dijo a John. Necesitaban a alguien que conociera cada camino, cada escondite, cada posible ruta de escape. Esta sería la operación para desmantelar toda la red de los nómadas en un ataque coordinado. Esto es lo que ella no sabía. John había estado estudiando a los nómadas durante meses. No solo sus operaciones de drogas, sino también sus operaciones de dinero. Piensen en esto. John sabía que cada martes su coordinador financiero, conocido solo como el contador, recolectaría efectivo de los puntos de distribución en 3 condados. Sabía que usaban un rancho abandonado a 12 millas de la ciudad, una propiedad que había sido embargada 3 años antes. Sabía que guardaban el dinero en un sótano reforzado, custodiado por no más de 4 hombres en cualquier momento dado. Pero aquí está el detalle crucial. Sabía que la noche de la gran operación de la DEA, cada agente federal en la región se centraría en los puntos de arresto, no en el dinero. Durante 3 meses, John jugó el papel de agente doble perfecto. Asistió a cada reunión informativa, compartió cada pieza de inteligencia y ayudó a planificar cada detalle de la operación. Pero a altas horas de la noche, mientras Kate dormía, él estaba planeando algo completamente diferente. No ayudar a la DEA, sino robar al cártel. Piensen en la psicología aquí. John se dijo a sí mismo que estaba tomando dinero de criminales. Dinero que de otro modo se usaría para envenenar comunidades. No estaba robando a personas inocentes. Estaba redistribuyendo ganancias criminales a una familia que había sacrificado todo al servicio de la ley. La cuenta era simple. 15 millones de dólares resolverían todos los problemas que enfrentaba su familia. La boda de Emma, la escuela de negocios de Kate, los préstamos estudiantiles de Michael, su hipoteca, todo podría desaparecer de la noche a la mañana. Pero John cometió un error de cálculo crítico. Pensó que podría engañar a todos. Se equivocó. Y ese error le costaría todo en exactamente 47 días. Un atraco de esta magnitud no se podía hacer solo. John necesitaba personas en las que pudiera confiar absolutamente. Personas que tuvieran tanto que perder como él. Primero fue Marcus Webb, un ex-ranger del ejército que había servido 2 veces en Afganistán. Marcus había regresado a casa para encontrar que su esposa había vaciado sus cuentas bancarias y desaparecido con su hijo. Ahora trabajaba como mecánico, apenas ganando $31,000 al año, ahogándose en facturas legales mientras luchaba por derechos de custodia que no podía pagar. Durante un viaje de pesca al lago Henderson, John abordó el tema con cautela. No le pedía a Marcus que lastimara a nadie, solo que tomara dinero de personas que nunca habían ganado $1 honesto en sus vidas. Dinero que de otro modo se destinaría a comprar más veneno para sus comunidades. Marcus miró a John por un largo momento. Su propio hijo vivía con extraños porque no podía pagar un abogado mejor. Cuando John terminó de explicar, Marcus dijo una sola palabra. ¿Cuándo? El segundo recluta fue Tommy Chen, un ex SEAL de la Marina que había dejado el ejército después de que un accidente de entrenamiento lo dejara con dolor crónico. El Billy IA le había negado su reclamo por discapacidad 3 veces y estaba luchando para mantener a sus padres ancianos mientras lidiaba con facturas médicas que lo aplastaban, $147,000 y en aumento. El primo de Tommy había muerto por una sobredosis de fentanilo suministrado por el cártel solo 6 meses antes. Cuando John se le acercó con el plan, Tommy lo vio como una forma de justicia. Tomarían de las personas que habían destruido a su familia. El tercer miembro del equipo fue quizás el más crucial, Danny Ramírez, un experto local en electrónica que había estado instalando y manteniendo los sistemas de vigilancia del condado durante 15 años. Danny conocía cada cámara, cada dispositivo de grabación, cada sistema de seguridad en la región. La hija de Danny había sufrido un accidente automovilístico causado por un conductor drogado con drogas del cártel. Las facturas médicas habían llevado a su familia a la bancarrota.
$230,000 por cirugías, rehabilitación y atención continua. Su hija necesitaría asistencia por el resto de su vida, y el seguro había cubierto menos de la mitad. Danny podría proporcionarles una ventana de 6 horas en la que los sistemas de seguridad no mostrarían nada más que pasillos vacíos y noches tranquilas. Después de eso, estarían solos. 4 hombres, 4 situaciones desesperadas, un plan. Pero ninguno de ellos sabía que los nómadas habían estado vigilando a John durante semanas. La operación de la DEA estaba programada para el 15 de marzo de 2023, una fecha que pasaría a la historia de la aplicación de la ley de Texas por todas las razones equivocadas. Sería la acción coordinada de las fuerzas del orden más grande en la historia de la región. 47 agentes, 12 agencias diferentes y redadas simultáneas en 7 ubicaciones. La operación tenía un nombre: Barrido del Desierto. Se suponía que pondría fin a las operaciones de los nómadas en el sur de Texas para siempre. John había convencido a la agente Santos de que él debería liderar un pequeño equipo a la casa del rancho, ostensiblemente para asegurar pruebas y asegurar que no se destruyera efectivo durante el caos de la operación principal. Le dijo que entrarían en silencio y se asegurarían de que todo se conservara para la investigación. Lo que Santos no sabía era que el equipo de John consistía en Marcus, Tommy y Danny, no en agentes federales. La mañana del 15 de marzo, John se despertó a las 4:30 de la mañana. Kate seguía durmiendo a su lado. Emma y Michael estaban ambos en sus respectivas universidades, seguros en sus dormitorios, sin saber que su padre estaba a punto de convertirse en un fugitivo federal. John se quedó mirando fotos familiares en la repisa, preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Había una foto de la graduación de Emma de la escuela secundaria, otra del cumpleaños número 18 de Michael, una de sus últimas vacaciones familiares en la costa del Golfo, unas vacaciones que habían pagado con tarjetas de crédito porque no quedaba dinero en ahorro. Exactamente a las 5 de la mañana se reunió con su equipo en el antiguo elevador de Grano Miller, a 5 millas de la ciudad. El plan era elegante en su simplicidad. Mientras la DEA realizaba sus redadas, ellos asaltarían el rancho, tomarían el efectivo y se irían antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. John le recordó a su equipo por última vez: no eran criminales. Estaban tomando dinero de criminales, dinero que de otro modo se usaría para destruir vidas, financiar la violencia y extender la miseria por sus comunidades. Pero mientras conducían hacia el rancho, el teléfono de John vibraba con actualizaciones de la operación de la DEA. Las redadas iban perfectamente, demasiado perfectamente. Lo que no sabía era que los nómadas habían estado esperando esta noche durante semanas. Tenían informantes por todas partes, incluyendo uno muy cercano a la operación. En exactamente 73 minutos, el plan perfecto de John se convertiría en una pesadilla perfecta. A las 6 de la mañana en punto, el equipo de John se acercó a la casa del rancho. Danny ya había confirmado que las cámaras de seguridad estaban en bucle, mostrando pasillos vacíos mientras se movían por la propiedad. La casa parecía desierta, sospechosamente desierta. Marcus notó la ausencia de guardias mientras se acercaban a la entrada del sótano. Algo se sentía mal en toda la situación, pero John ya estaba comprometido. Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Usando cortapernos, forzaron la puerta reforzada y descendieron al sótano. Lo que encontraron superó sus expectativas más descabelladas. No $8 millones, ni siquiera 10 millones, sino 15.3 millones en efectivo, cuidadosamente apilados en recipientes impermeables, listos para el transporte. Más dinero del que cualquiera de ellos había visto en sus vidas, más dinero del que soñaron posible. Tommy susurró que había suficiente dinero allí para desaparecer para siempre, para resolver todos los problemas que cualquiera de ellos había enfrentado. Piensen en este momento: 4 hombres desesperados mirando más efectivo del que la mayoría de la gente ve en toda una vida. John calculó rápidamente. Esto era suficiente para pagar cada deuda, financiar cada sueño, asegurar cada futuro. La boda de Emma podría ser un cuento de hadas. Kate podría iniciar cualquier negocio que quisiera. Michael podría graduarse sin deudas. Trabajaron rápidamente, transfiriendo el dinero al vehículo blindado de la policía de John. A aproximadamente 93 libras por millón, estaban cargando más de 1,400 libras de efectivo. Pero mientras cargaban el último contenedor,
la radio de John cobró vida. La agente Santos lo estaba llamando a las instalaciones de Henderson. Había un problema con una de las otras redadas y necesitaban su experiencia de inmediato. La adrenalina de John se disparó. Las instalaciones de Henderson eran donde los nómadas almacenaban sus drogas. Si algo había salido mal allí, si la operación se estaba desmoronando, su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Confirmó que estaba en camino. Pero en lugar de dirigirse a Henderson, John conducía hacia la frontera mexicana, con $15.3 millones en su asiento trasero, su vida entera a punto de cambiar para siempre. En ese momento, John Hale pensó que era el hombre más inteligente de Texas. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. No tardó mucho en que los nómadas se dieran cuenta de que les habían robado. Al mediodía del 15 de marzo, la noticia se extendía por la red del cártel como un reguero de pólvora. Alguien había robado toda su reserva de efectivo durante una operación federal. Pero esto no era solo un robo. Era una declaración de guerra. El líder del cártel, conocido solo como el jefe, había forjado su reputación con un principio simple. Cruzar a los nómadas no significaba solo la muerte, sino una ejecución pública diseñada para enviar un mensaje a cualquiera que pudiera considerar traiciones similares. Cuando se enteró de que alguien les había robado durante una operación federal, utilizando conocimientos que solo podían provenir del interior de la policía, supo exactamente lo que había sucedido. Alguien con una insignia los había traicionado, y el jefe tenía tolerancia cero para la traición. La caza comenzó de inmediato. Cada contacto en el departamento del sheriff, cada funcionario corrupto que alguna vez habían sobornado, cada pieza de influencia que alguna vez habían acumulado, todo se activó para encontrar al traidor. Así de minuciosos fueron. El equipo de investigación del cártel incluía a un ex detective de la Policía Federal Mexicana, 2 especialistas en interrogatorios ex militares y un experto en informática que podía rastrear huellas digitales en múltiples heads. Comenzaron con cualquiera que tuviera acceso a información sobre sus operaciones, cualquiera que supiera sobre la casa del rancho, cualquiera que pudiera haber coordinado el momento con las redadas de la DEA. La investigación tomó exactamente 31 horas. Para la tarde del 16 de marzo, tenían su primer objetivo. Marcus Webb fue encontrado en su apartamento, atado a una silla. Sus vecinos más tarde le dijeron a la policía que habían escuchado sonidos de angustia durante horas, pero que habían tenido demasiado miedo para pedir ayuda. La escena sugería que había sido interrogado extensamente antes de su muerte, pero Marcus no les había dado nada. Incluso bajo extrema presión, había protegido a su equipo. El entrenamiento militar de Tommy Chen le sirvió bien al principio, pero incluso los Navy SEAL tienen sus límites. Cuando encontraron su cuerpo en un campo a las afueras de la ciudad 3 días después, el médico forense determinó que lo habían mantenido vivo durante al menos 24 horas después de su captura. Tommy también había permanecido en silencio, pero el cártel estaba aprendiendo de cada interrogatorio, acortando su búsqueda. Danny Ramírez simplemente desapareció. Su equipo de vigilancia fue destruido, su apartamento vaciado, su coche encontrado quemado en un camino secundario. Nunca más se le volvió a ver, y las autoridades presumieron que había sido llevado al otro lado de la frontera. La desaparición de Danny le dijo a John todo lo que necesitaba saber. Irían por él a continuación. John Hale, mientras tanto, había desaparecido por completo. Pero no estaba huyendo, se estaba preparando para la guerra. Mientras su equipo era sistemáticamente eliminado, John se había retirado a un lugar que había preparado con meses de antelación. Un hangar de aviones abandonado en el desierto, a 40 millas del pueblo más cercano. El hangar había sido utilizado para fumigar cultivos en la década de 1980, pero había estado vacío durante más de una década. John había pasado semanas preparándolo, almacenando suministros, instalando generadores y creando una fortaleza que podría mantenerlo durante meses si fuera necesario. Los $15.3 millones estaban escondidos en un contenedor de envío enterrado a media milla del hangar. John había aprendido de los mejores. El ejército le había enseñado que la clave de la supervivencia era tener siempre un plan de escape y nunca tener todos tus activos en un solo lugar. Durante 6 días, monitoreó las comunicaciones de radio, siguió la investigación y esperó a que la tensión disminuyera. Escuchó cada frecuencia policial, cada canal de la DEA, cada comunicación del FBI que pudo interceptar. La DEA estaba desconcertada.
La agente Santos enfrentaba preguntas de Washington sobre cómo una cantidad tan grande de efectivo podría simplemente desaparecer durante una operación federal. La investigación oficial se centraba en la posibilidad de que el cártel hubiera movido el dinero antes de las redadas o que hubiera sido destruido durante el caos. Nadie sospechaba que había sido robado por el mismo agente de la ley que había ayudado a planificar la redada. Pero John sabía que el cártel no se rendiría. No podían permitírselo. 15.3 millones de dólares eran todo su presupuesto operativo para la región. Sin eso, su red de distribución colapsaría, sus soldados desertarían y su territorio sería absorbido por la competencia. Tenía razón. El 22 de marzo lo encontraron. John estaba revisando el perímetro cuando vio la nube de polvo en el horizonte. 3 vehículos moviéndose rápido, dirigiéndose directamente al hangar. De alguna manera, a pesar de todas sus precauciones, lo habían localizado. ¿Hasta dónde llegarías para proteger lo que has robado? John estaba a punto de descubrirlo. El tiroteo que siguió duró 4 horas y más tarde sería descrito por los investigadores del FBI como uno de los enfrentamientos criminales más intensos en la historia de Texas. John tenía la ventaja de la cobertura y la preparación. Había pasado días estudiando los accesos al hangar, creando posiciones defensivas y almacenando municiones. Pero el cártel tenía números y determinación, y estaban dispuestos a sacrificar hombres para lograr su objetivo. La batalla comenzó al amanecer y continuó durante la mañana. Los disparos resonaron por el desierto como un trueno. El entrenamiento militar de John le sirvió bien. Usó el terreno, conservó munición e hizo que cada disparo contara. Los miembros del cártel, a pesar de su experiencia con la violencia, no estaban preparados para un combate sostenido contra un soldado entrenado que luchaba por su vida. Esto no era una ejecución callejera o un asesinato por intimidación. Esto era una guerra. John se movía entre posiciones como un fantasma, golpeando y desapareciendo, usando su pánico en su contra. Cuando finalmente se encendió la iluminación de emergencia, 8 miembros de los nómadas yacían inmóviles en el hangar. John había sufrido 2 heridas de bala más, una en el hombro izquierdo, otra rozando las costillas. Pero seguía vivo, seguía luchando. Pero sabía que vendrían más. El cártel tenía recursos, mano de obra, y lo más importante, tenían algo contra lo que él no podía defenderse a distancia. Su teléfono sonó. La voz al otro lado era tranquila, profesional, hablando un inglés perfecto con solo un ligero acento. La persona que llamaba se identificó como Carlos, y tenía una propuesta que lo cambiaría todo. John tenía algo que les pertenecía. Ellos tenían algo que le pertenecía a él. Quizás podrían llegar a un acuerdo. John no entendió lo que el hombre quería decir hasta que Carlos le explicó con escalofriante calma. Habían estado vigilando a la familia de John durante semanas, esperando el momento adecuado. Sabían sobre el horario de clases de Emma, sobre la rutina de clases de Michael, sobre los turnos de Kate en el banco. Y ahora los tenían. El video llegó como un archivo adjunto a un mensaje de texto. Emma y Michael, ambos atados y claramente aterrorizados, en lo que parecía ser un sótano. Sus rostros mostraban signos de maltrato, pero estaban vivos. Pero esto es lo que heló la sangre de John. Ya no eran niños. Emma tenía 21 años, una mujer adulta tratando de construir su carrera. Michael tenía 21 años, un joven a punto de graduarse de la universidad. Eran adultos que habían sido arrastrados a esta pesadilla debido a las elecciones de su padre. Carlos explicó los términos con precisión de negocios. John tenía su dinero. Ellos tenían a sus hijos. Esto era simplemente una transacción. Querían todo, cada dólar, y lo querían a John. Iban a filmar su confesión, su disculpa y su ejecución. El video se distribuiría a cada agencia de aplicación de la ley en Texas, a cada red de cárteles en México, a cada organización criminal en América del Norte. El mensaje sería claro. Esto es lo que sucede cuando te cruzas con los nómadas. John preguntó por sus hijos. Carlos le aseguró que serían liberados ilesos una vez que la transacción se completara. No era nada personal, solo negocios. Pero John sabía que esa garantía no valía nada. El cártel no podía permitirse dejar testigos. Emma y Michael habían visto demasiado. Sabían demasiado. Nunca estarían a salvo mientras los nómadas existieran. También sabía que se le estaba acabando el tiempo. Cada segundo que pasaba negociando era otro segundo en que sus hijos estaban en peligro. Carlos le dio la ubicación. El antiguo rancho Morrison, Highway 71, 18 millas al sur de la ciudad. Tenía exactamente 2 horas. Que fuera solo.
que trajera cada dólar. Cualquier intento de astucia resultaría en consecuencias que John no podía imaginar. La línea se cortó, dejando a John solo en el hangar, dañado con la decisión más importante de su vida. 2 horas, 18 millas. La vida de sus hijos. ¿Qué harías tú? John se sentó entre los restos del tiroteo, mirando su teléfono. 2 horas, 120 minutos, 7.200 segundos. Cada segundo contaba ahora. Podía correr, tomar el dinero y desaparecer, comenzar una nueva vida en algún lugar lejano. Pero Emma y Michael pagarían el precio. El cártel se aseguraría de que sus muertes enviaran un mensaje que resonaría en los círculos policiales durante décadas. O podía rendirse, devolver el dinero, aceptar su destino y esperar que el cártel cumpliera su palabra y liberara a sus hijos ilesos. Pero John Hale no había sobrevivido a 2 despliegues en Irak, aceptando elecciones imposibles. Siempre había una tercera opción, siempre otro ángulo, siempre una forma de convertir la desventaja en ventaja. Recuperó el dinero de su escondite, 15.3 millones de dólares en efectivo, que pesaban más de 1.400 libras. Pero también cargó algo más. Todas las armas que había acumulado a lo largo de los años, cada pieza de equipo táctico, cada herramienta que podría darle una ventaja en lo que se avecinaba. Mientras conducía hacia el rancho Morrison, la mente de John calculaba ángulos, distancias y posibilidades. El rancho era una antigua operación ganadera, abandonada durante 5 años. Conocía el diseño mejor que nadie. Había respondido a llamadas de vandalismo allí varias veces cuando era ayudante del sheriff. La casa principal se encontraba en una pequeña colina con vistas a la propiedad. Había un granero, un establo y varios edificios anexos. Muchos lugares para organizar una emboscada. Mucha cobertura para un enfoque táctico. Pero tenían a sus hijos. Un movimiento en falso, y Emma y Michael morirían. La distancia al rancho, 18 millas. A su velocidad actual, 17 minutos. Mientras se acercaba al rancho, el teléfono de John volvió a sonar. Otro video, este mostrando a sus hijos con más detalle. Estaban en lo que parecía un sótano, y el miedo en sus ojos era desgarrador. Emma articuló las palabras, «Te amo, papá», a la cámara. Michael trató de parecer valiente, pero no pudo ocultar su terror. John pisó el acelerador, sabiendo que se dirigía hacia el rescate de su familia o el final de su vida. ¿Recuerdan esa patrulla policial del principio? Así es como John Hale terminó en esa carretera con 9 millones de dólares y un video de sus hijos torturados. Pero la historia aún no ha terminado. El rancho Morrison lucía exactamente como John lo recordaba, excepto por los vehículos. 6 coches estacionados alrededor de la casa principal, sus ocupantes invisibles en el atardecer. John estacionó su camioneta en la puerta principal y salió lentamente, con las manos a la vista. Había escondido armas por toda la propiedad durante sus años como ayudante, pero alcanzarlas requeriría una planificación cuidadosa y un momento perfecto. Una voz lo llamó desde la casa, dándole la bienvenida a lo que el hablante llamó su fiesta de jubilación. Un hombre alto con un traje caro emergió de las sombras, flanqueado por 2 guardias armados. Este tenía que ser Carlos. Carlos parecía un hombre de negocios, no un sicario del cártel. Reloj caro, traje a medida, inglés perfecto. Pero sus ojos eran fríos, calculadores. Este era un hombre que había forjado su reputación a base de violencia. El líder del cártel preguntó por el dinero, y John confirmó que lo tenía. 15.3 millones de dólares, hasta el último centavo que habían robado. Carlos asintió a sus hombres, quienes comenzaron a cargar el dinero en sus vehículos. Felicitó a John por su espíritu emprendedor, señalando que lo habían estado observando durante meses. Habían sabido que se estaba acercando a su operación, pero no habían esperado que fuera tan ambicioso. Piensen en la psicología aquí. Carlos no estaba enojado, casi estaba admirado. John había logrado algo impresionante, algo que requería planificación, coraje y habilidad. En otra vida, Carlos podría haberlo reclutado. John pidió ver a sus hijos, pero Carlos explicó que primero debían discutir los términos de su rendición. John confesaría sus crímenes ante la cámara, se disculparía con su organización y luego desaparecería permanentemente. Cuando John preguntó por la seguridad de sus hijos, Carlos le aseguró que serían liberados ilesos. Le dio su palabra como empresario. John sabía que esa palabra no valía nada,
pero también sabía que necesitaba ganar tiempo. Cada segundo de conversación era otra oportunidad para evaluar la situación, contar enemigos, planificar su próximo movimiento. Carlos hizo un gesto hacia el granero, explicando que sus hijos lo esperaban allí. Pero mientras caminaban, John calculaba. 7 hombres visibles, 3 vehículos en marcha, múltiples armas, y en algún lugar de ese granero, sus hijos lo esperaban para que los salvara. La distancia al granero, 47 yardas. El número de hombres armados, al menos 11. Las probabilidades de éxito, casi nulas. Casi. El granero era exactamente como John lo recordaba. Un espacio grande y abierto con un enil, con vistas a la planta principal. Pero ahora se había convertido en otra cosa. Una prisión y un estudio de cine. En el centro del espacio, Emma y Michael estaban atados a sillas. Sus rostros mostraban la tensión de su calvario. Cuando vieron a su padre, sus expresiones mezclaron esperanza con terror. El corazón de John se rompió al ver a sus hijos en esta condición. Estos 2 jóvenes adultos, ambos tratando de construir sus propias vidas, habían sido arrastrados a esta pesadilla debido a sus decisiones. Emma debería haber estado planeando su boda. Michael debería haber estado estudiando para sus exámenes finales. En cambio, estaban aquí porque su padre había decidido convertirse en un criminal. Mientras se acercaba a ellos, John contaba todo. 7 hombres en el granero, 3 más afuera, al menos 6 vehículos, lo que significaba posiblemente más refuerzos. Múltiples cámaras configuradas para filmar, equipo de iluminación profesional. Carlos entró detrás de él, comentando la emotiva naturaleza de su reunión familiar. Explicó que los hijos de John no irían a ninguna parte. Iban a presenciar lo que les sucedía a las personas que robaban a los nómadas. Sería educativo. Fue entonces cuando John notó el alcance total del equipo de cámaras instalado en la esquina. Iluminación profesional, múltiples ángulos, equipo de sonido. No solo lo iban a ejecutar, iban a producir una película. Carlos explicó que la muerte de John no era solo un castigo, era un anuncio. Cada policía corrupto, cada funcionario codicioso, cada persona que pensara que podía aprovecharse de su organización, vería lo que le sucedía a John Hale. El video se distribuiría a través de las redes policiales, se subiría a los sitios web del cártel y se compartiría a través de organizaciones criminales de todo el mundo. La muerte de John se convertiría en una leyenda, una advertencia, un disuasivo. Pero mientras John estudiaba la configuración, el posicionamiento de los guardias, la disposición del equipo, su entrenamiento militar analizaba cada detalle, buscando debilidades, calculando posibilidades. También notó algo más. El sistema eléctrico del granero todavía estaba conectado a la casa principal, y recordó haber instalado un interruptor de corte remoto durante una investigación de vandalismo 3 años antes. El interruptor estaba en su bolsillo. John miró a sus hijos una vez más. Emma intentaba ser valiente para su hermano menor. Michael intentaba ser fuerte para su hermana. Creían que su padre podía salvarlos. Todavía creían en él, incluso después de todo lo que había hecho. Carlos estaba explicando el proceso de filmación cuando John tomó su decisión. Hace 24 horas, John Hale era un sheriff respetado. Ahora estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Lo que sucedió a continuación sería debatido por los expertos en aplicación de la ley durante años. Algunos lo llamaron la operación de rescate más audaz en la historia de Texas. Otros lo llamaron el acto desesperado de un hombre sin nada que perder. John le dijo a Carlos que quería que supiera algo. No era solo un sheriff corrupto, era un padre. Y los padres no negocian con personas que amenazan a sus hijos. Apretó el interruptor. El granero se oscureció. Oscuridad total. Silencio absoluto durante exactamente 3 segundos. Luego, caos. Lo que siguió fueron 7 minutos de violencia que perseguirían a los supervivientes por el resto de sus vidas. John había entrenado para operaciones nocturnas en Irak. Había luchado en la guerra urbana en Fallujah y se había preparado para este escenario durante sus semanas en el hangar. Se movió en la oscuridad con precisión letal, usando armas que había escondido años antes durante sus investigaciones de la propiedad. Gafas de visión nocturna que había tomado prestadas del departamento del sheriff, un cuchillo táctico que había llevado en Irak, una pistola con silenciador que había tomado de una redada de drogas años atrás. Uno por uno, los miembros del cártel cayeron.
Su ventaja numérica fue neutralizada por el conocimiento superior de John del terreno y su desesperación por salvar a sus hijos. El primer guardia cayó en silencio, atacado por la espalda con el cuchillo. El segundo nunca vio venir a John. El tercero logró disparar un solo tiro antes de que la hoja de John lo alcanzara. En la oscuridad reinaba la confusión. Los miembros del cártel disparaban a las sombras, unos a otros, a la nada. John se movía entre ellos como un fantasma, golpeando y desapareciendo, usando su pánico en su contra. Cuando finalmente se encendió la iluminación de emergencia, 8 miembros de los nómadas yacían inmóviles en el granero. John había sufrido 2 heridas de bala más, pero seguía de pie, seguía luchando. Rápidamente cortó las ataduras de sus hijos, revisándolos en busca de heridas. Estaban asustados pero ilesos, mirando a su padre con una mezcla de asombro y terror. Pero John podía escuchar vehículos que se acercaban, refuerzos que llegaban. El rancho estaba a punto de convertirse en una zona de guerra, y no podía luchar contra un ejército mientras protegía a sus hijos. Fue entonces cuando recordó algo de sus archivos de investigación, el sistema de túneles. Pero tenían quizás 90 segundos antes de que llegaran los refuerzos. 90 segundos para escapar o morir en el intento. Durante la prohibición, el rancho Morrison había sido una operación de contrabando, moviendo licor de México a los mercados de San Antonio y Houston. Los propietarios anteriores habían construido una red de túneles que conectaban el granero con la casa principal y de allí a una salida oculta cerca del arroyo. John había descubierto los túneles durante su investigación hace años, pero nunca los había explorado por completo. Ahora, con la vida de sus hijos en juego, apostaba todo a un pasaje que solo había visto una vez a la luz del día y con el equipo adecuado. La entrada del túnel estaba oculta detrás de una pared falsa en la esquina norte del granero. John había memorizado su ubicación durante sus días como ayudante, pero encontrarla en la oscuridad con disparos afuera requirió toda su concentración. Quitó las tablas podridas para revelar una abertura estrecha y les dijo a sus hijos que iban a gatear. Sería aterrador, sería incómodo, pero era su única salida. Emma preguntó cómo sabía lo de los túneles. John explicó rápidamente. Se había estado preparando para esta posibilidad durante años, estudiando cada ruta de escape, cada ventaja que pudiera necesitar. El túnel era peor de lo que John recordaba. Estrecho, lleno de escombros, el aire denso de polvo y decadencia. Pero era su salvavidas hacia la libertad. Gatearon en la oscuridad, la linterna de John proporcionando la única iluminación. El túnel tenía aproximadamente 3 pies de alto y 2 pies de ancho, obligándolos a moverse a gatas a través de décadas de mugre acumulada. Detrás de ellos podían escuchar a los miembros del cártel descubriendo el granero, sus gritos haciéndose más fuertes al darse cuenta de que sus prisioneros habían escapado. Las linternas recorrían el granero, las voces gritaban en español y los pasos resonaban. John instó a sus hijos a seguir moviéndose, diciéndoles que ya casi llegaban. El túnel parecía interminable, extendiéndose por lo que parecieron millas bajo el desierto. Las heridas de John sangraban libremente, su fuerza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Pero no podía detenerse, no mientras sus hijos lo necesitaran. La distancia a través del túnel, aproximadamente 200 yardas. El tiempo para recorrer esa distancia gateando. 8 minutos que parecieron horas. Finalmente llegaron a la salida. Una rejilla cubierta de vegetación, apenas visible a la luz de la luna. John la apartó y ayudó a sus hijos a salir. Estaban junto al arroyo, a 1/4 de milla de la casa del rancho. La camioneta de John estaba demasiado lejos, rodeada por demasiados hombres armados. Pero había otra opción. John señaló un viejo puente al otro lado del arroyo, explicando que cruzarían por allí y seguirían las vías del tren hasta la ciudad. La distancia a la seguridad, 2 millas a través del desierto abierto. Pero mientras comenzaban a moverse, John escuchó el sonido que había estado temiendo. Perros ladrando. El cártel había traído perros rastreadores. Les dijo a sus hijos que corrieran lo más rápido que pudieran. El sprint final por la libertad estaba a punto de comenzar. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de oscuridad, miedo y adrenalina. John y sus hijos corrieron por el desierto de Texas, perseguidos por hombres armados y perros rastreadores, su única guía las luces distantes del pueblo. Las heridas de John lo estaban ralentizando. La pérdida de sangre lo mareaba, pero él siguió adelante por pura fuerza de voluntad. Emma y Michael, a pesar de su terror y agotamiento,
Siguieron el ritmo de su padre, su determinación igualando la suya. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Las linternas barrían el paisaje, las voces gritaban en español, los ladridos de los perros se acercaban. El cártel tenía al menos 15 hombres en el grupo de búsqueda, además de vehículos patrullando las carreteras. John señaló un grupo de luces más adelante, la granja de los Henderson. Podrían pedir ayuda allí, involucrar a la policía y poner fin a esta pesadilla. Pero al acercarse, John se dio cuenta de que era demasiado tarde. El cártel ya tenía vehículos, motores rugiendo por el desierto. Serían atrapados antes de que pudieran llegar a un lugar seguro. Fue entonces cuando John tomó su decisión final como padre. Les dijo a Emma y Michael que corrieran a la casa, que llamaran a la puerta, que les dijeran a los ocupantes que llamaran al 911 y que se identificaran como los hijos del sheriff Hale. Les dio su placa, su identificación, todo lo que necesitarían para demostrar quiénes eran. Cuando le preguntaron por él, John explicó que se aseguraría de que el cártel no pudiera seguirlos. Alguien tenía que ralentizar la persecución, ganarles tiempo para llegar a un lugar seguro. John se volvió hacia sus perseguidores, con su arma de servicio en la mano. Le quedaban 6 balas en su pistola, además de un cargador de repuesto, contra al menos una docena de hombres con armas automáticas. Las matemáticas eran sombrías, pero la elección era clara. Les gritó a sus hijos que se fueran, que corrieran ahora, que se salvaran. Emma y Michael corrieron hacia la granja, las palabras de su padre resonando en sus oídos. Detrás de ellos, los disparos estallaron en la oscuridad. Pero John Hale tenía una última sorpresa. Los explosivos que había plantado alrededor del rancho durante sus años como ayudante no eran solo para mostrar. Eran C4 de grado militar, colocados estratégicamente para crear el máximo caos y confusión. Mientras los miembros del cártel se acercaban a su posición, John activó los dispositivos de forma remota. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno como si fuera de día, destruyendo vehículos, dispersando a sus perseguidores y ganando a sus hijos los preciosos minutos que necesitaban para llegar a un lugar seguro. La explosión se escuchó a 15 millas de distancia. Las ventanas se hicieron añicos en las granjas cercanas. El suelo tembló como un terremoto. Cuando el humo se disipó y las fuerzas del orden llegaron, atraídas por informes de explosiones y disparos, encontraron evidencia de un tiroteo masivo, vehículos destruidos y múltiples bajas esparcidas por el desierto. Pero nunca encontraron a John Hale. La investigación oficial duró 6 meses. El FBI encontró cráteres de explosiones, evidencia balística y suficientes casquillos para indicar un tiroteo sostenido que involucró armas de grado militar. Pero ningún cuerpo, ningún rastro del hombre que lo inició todo. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva subida. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a traerte nuevas historias todos los días.